Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, esta primera plenaria de género y masculinidades surge, bueno, tiene su importancia porque pues es necesario conocer los avances y los obstáculos y los nuevos retos de los estudios e investigaciones respecto a género y masculinidades para delimitar una ruta académica que han de seguir las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, puesto que solo a través de la educación y uniendo esfuerzos es que lograremos una verdadera transformación social. Vamos a ir presentando, voy a presentar a un ponente, leo su semblanza, él tiene 10 minutos para hablar y nos vamos a la siguiente. Y al final, ustedes van a estar pasando en el trayecto unas tarjetitas para hacerles llegar las preguntas. Yo las voy a leer y ellos les van a contestar. ¿Les parece? Empezamos por el caballero. ¿Sí? Muy bien. Cuando queden 5 minutos, pues yo voy a decir. ¿Ok? Y luego se acaba el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, les leo la semblanza de Miguel Moboel Valdés. Recibió los grados de Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Maestría en Filosofía Social por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Ha sido becario de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por el Washington College of Law de la American University y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se ha destacado notablemente como docente en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Cuenta con experiencia en el área de derechos humanos, ya que ha colaborado como abogado en el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, con aceptación en temas migratorios como subdirector del área de vinculación social de la Secretaría Técnica de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Amplia trayectoria como tallerista, ponente y conferencista en temas tales como derechos humanos y violencia de género, entre otros, y es autor de diversas publicaciones y materiales de derechos humanos, además de ser colaborador del periódico en diversos medios de comunicación impresa y electrónica, El Universal, Animal Político, etc. Conductor del programa de radio Sigma Derechos Humanos por Radio Ibero y panelista del programa Observatorio Semanal de TV UNA. Les pido un aplauso para Miguel, por favor. Perdón, ya nos chutamos 5 de mis 10 minutos. Gracias. Un poco lo que veníamos platicando hoy, la ruta la voy a hacer un poco más rápida por el tema del tiempo, si nos deja esta cosa. Ahí está. Básicamente quisiera proponerles 3 derroteros. La primera parte tiene que ver con una deconstrucción, es decir, vamos a tratar de cuestionar sistemas que están detrás de. La invitación concreta del día de hoy era para que habláramos un poco de estas políticas que tiendan a conciliar vida laboral, familiar, pero en específico el tema de la responsabilidad masculina, ¿no? Entonces, vamos a partir de esta parte, que es la deconstrucción, para luego ir a una revisión de algunos conceptos que nos parece que son importantes antes de abordar estos temas y al final trabajar rapidísimamente en una propuesta, ¿no? Es imposible hablar de cualquier tipo de política, es decir, por más bueno que sea el protocolo que tengamos para atender casos de violencia en una universidad, por más desagregado que tengamos en un instrumento, en un manual, cualquiera de estos elementos, de estas herramientas que tenemos, tienen detrás un trasfondo, tienen detrás elementos que hacen que no pueda resolver la problemática que está ahí, porque no vemos que hay una problemática de desigualdad, que hay una problemática de opresión, que hay un sistema que sostiene esos procedimientos, esas reglas, esas normas. Entonces, la primera parte tendría que ser con que partamos. Vamos a hacer un ejercicio en nuestra vida cotidiana como abogados, pero también como personas, como abogados, abogadas, profesores,
y tratar de desinstalar hagan de cuenta que es un sistema operativo, como cuando te compras tu computadora, te la entregan y ya tiene un sistema, ¿no? Esto tenemos que desinstalarlo para entender estos sistemas binarios. Sistemas binarios que están ahí, que están en cualquier cosa que nos veamos, ¿no? Como hombres, como mujeres, nos describimos y nos autodescribimos en función de estos binarios, pero ojo, lo que pareciera ser una relación muy igualitaria, es decir, pareciera que es muy paritaria la relación entre ambos correlatos, ambos términos de estos sistemas, lo masculino y lo femenino, hombre y mujer, resulta que en realidad no. En realidad uno se afirma sobre el otro, es decir, hay una relación de supra-subordinación, hay una relación de hegemonía de uno frente al otro, en lo que uno basa y sustenta su poder, el otro fundamenta, digamos, la posibilidad de ser sometida, ser violentado o ser discriminado. Entonces, este binomio, digamos, estos sistemas que están detrás de cualquier cosa, de la manera como doy clases, de la forma como armo los programas, etcétera, están permeando absolutamente todo. Y lo que quisiera yo apuntar aquí, que es la parte importante, que este sistema en realidad lo que tiene detrás es una dinámica de poder instalada en los sistemas que organizan nuestra vida cotidiana, familia, relaciones, todo, y que tienen como resultado, ¿no? Tienen como un resultado, como una salida, un tema de desigualdad, que es a que quisiera yo apelar antes de platicar de cualquier tipo de política que tuviera conciliación, ¿no? Como pueden ver, entonces, todos estos sistemas que tienen detrás este presupuesto de desigualdad tienen por un lado privilegios para unos y por otro cargas para el otro lado. Cuando revisamos un poco sus efectos, cuando revisamos un poco la manera como se hacen operativos esos efectos en la vida cotidiana, revisando temas de trabajo, por ejemplo, nos encontramos ahí la forma en la que afectan de forma diferenciada a unos, en este caso unas, frente a otros, ¿no? Y ahí tenemos un poco algunas gráficas que no sé si se alcanzan a distinguir, pero vemos que tiene que ver con la participación, hombres y mujeres en actividades remuneradas y actividades no remuneradas, pueden ver la diferencia, y el tema del uso, por ejemplo, de las horas, el uso del tiempo para realizar, por ejemplo, temas de quehacer de la casa, asuntos asociados con el tema del cuidado. Básicamente tenemos en la numeralia que las mujeres trabajan 1.2 más que cualquier otro varón, independientemente del tema de que tengan el trabajo remunerado, la carga, digamos, del trabajo remunerado. Cuestionarlos nos lleva a cuestionar los privilegios, es decir, este sistema que otorga estos privilegios a unos frente a otros nos lleva a preguntarnos por eso. No me voy a meter en el tema de la deconstrucción, que es un poco como la propuesta de trabajar como estas nuevas interpretaciones a propósito del género, pero lo que sí quisiera yo decir es que cuando hablamos de políticas de conciliación, generalmente estamos hablando y refiriéndonos a políticas que tratan de ordenar de manera diferenciada, es decir, a hombres, mujeres, para poder conciliar el trabajo con las actividades de la casa, de la vida, de la familia. Sin embargo, el elemento que no estamos distinguiendo es que detrás de estas políticas no estamos combatiendo lo que está de fondo, que es esta profunda desigualdad de estos sistemas que no acaban permitiendo superarlos, pero por otro lado se acaban fortaleciendo si en estas políticas no los tenemos en la vida. Básicamente esta es la problemática de la conciliación, no entro mucho en cuestión, pero ahí nos encontramos. Es una fragmentación, es decir, tenemos como una imposibilidad de responder a estos dos espacios armoniosamente y hay un conflicto, ¿no? Nos preguntamos cómo resolver ese conflicto a propósito de las políticas, de las cuestiones que podemos impulsar desde los lugares donde estamos, y la conciliación resulta ser una buena forma de hacerlo. Pero esta conciliación no es nueva, digamos, tenemos un recorrido histórico que pudiéramos hacerlo si tuviéramos más tiempo, que trata de buscar cómo incluir, digamos, dentro de esta dicotomía la posibilidad de que ambos podamos participar de estas tareas. Pero básicamente nos vamos a dar cuenta que muchas de estas políticas se depositan en la responsabilidad individual, en muchos de estos casos en el de las mujeres,
de buscar cómo conciliarlo. Es decir, los arreglos de conciliación y las políticas de conciliación en el horizonte no buscan transformar la estructura que está detrás, sino solamente atender la necesidad inmediata. De ahí que en la búsqueda de soluciones nos vamos a encontrar que una de las principales soluciones para este conflicto tiene el nivel personal en el individual, ¿no? Yo hice mi tesis a propósito de la licencia de paternidad. Por ejemplo, pues sí, los varones estaban en casa cuando pedían la licencia de paternidad, estaban ahí en el nacimiento de sus hijos, pero la forma como se resolvía todo alrededor del nacimiento del chamaco o de la chamaca seguía siendo sobre las estructuras que ya estaban ahí. Es decir, venía la abuela, la suegra, o se mudaban a casa de la abuela. Los papás básicamente se dedicaban a ir por los pañales, a traer la medicina, a llevar a la esposa al doctor, en fin, ¿no? Como esas cosas. Es decir, seguimos teniendo políticas que no acaban trastocando estructuralmente esta desigualdad, ¿no? Digamos que en ese nivel. Pero también tenemos otros tipos de respuestas, que es las que queremos problematizar acá, que tienen que ver con la respuesta que damos de tipo colectivo, desde las políticas institucionales, desde el trabajo que llevamos a cabo todos los días. Y entonces, a propósito de estas respuestas, nos ponemos a tratar de identificar cuál es el impacto que realmente acaban teniendo estas diferencias que no trastocan el fondo en la vida cotidiana de las personas. Y nos vamos a encontrar que hay un nivel importante de impacto de esta desigualdad en las trayectorias laborales de las mujeres. Es decir, sí hay impactos. Ustedes probablemente están muy chavos, la mayoría, y muy chavas la mayoría, para haber visto Friends, pero hay un capítulo de Friends donde Rachel se pone a fumar porque la gente, cuando subía a fumar, en ese momento que estaban fumando en la azotea, pactaban lo que iban a comprar, lo que iban a hacer, quién iba a dirigir qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces Rachel empieza a fumar solo por la posibilidad de ser incluida en esa toma de decisiones. Bueno, esa agregación que se muestra ahí es una de las tantas causas que vamos a encontrar, de los tantos efectos que vamos a encontrar en las trayectorias, ¿no? La segregación que se va a identificar en que, bueno, vamos a tener una distancia más grande en la posibilidad de que como mujer podamos acceder a un puesto, por ejemplo, a un cargo de dirección, siendo que tenemos que atender responsabilidades también familiares. Déficit de tiempo, hay un impacto en temas de ingresos y jubilaciones, en los esquemas, incluso muchas mujeres que pudieran apostarle por esquemas de contratación distintos a los que garantizan tu seguridad social y entonces ponerse en una situación eventualmente al no contar con ningún tipo de estos derechos. Ya lo dijo en sus informes, no solamente el Banco Mundial, sino muchas otras instancias. Entonces, la necesidad de conciliar, que es lo que viene en este momento, necesitaría plantear la posibilidad de que buscara una igualdad más sustantiva, es decir, que generara condiciones diferenciadas, hombres y mujeres, pero que al mismo tiempo atendieran la misma problemática y ahí pudieran erradicar estas condiciones de opresión que hemos estado mencionando. 5 minutos, muy bien. De no hacerlo, que es lo que decíamos aquí, solamente estaríamos fortaleciendo el mismo modelo, ¿no? Lo podría platicar de la licencia de paternidad, pero también con los permisos, ¿no? Muchas veces en las oficinas pedimos permiso para poder ir a buscar a los chamacos, ¿no? Entonces, todos salimos a comer a las 3, pero yo a las 2:30 me lanzo a la escuela para poder comer y eso implica que llegue yo también media hora antes del regreso de comer o que me vaya media hora después en la noche, en fin, una suerte de arreglos que están ahí. Si los dejáramos solo en ese arreglo, en realidad lo que seguimos soportando es este mismo modelo. Necesitamos trastocarlo y aquí viene un elemento que me parece que es el importante a propósito de hablar de conciliación y es el de la corresponsabilidad. ¿Va? Rapidísimamente en estos 5 minutos vamos a intentar oponer políticas de conciliación normales frente a políticas integrales de conciliación con corresponsabilidad. ¿Qué es esto de la corresponsabilidad? Pues básicamente es entender que tal cual tenemos un problema que atender, un problema que conciliar, hay intereses ahí que se están confrontando, pero que este no es un problema que específicamente tiene que ver con las mujeres.
Es un problema en el que para resolverlo tenemos que incorporar también en el escenario a muchos otros actores que están ahí. En principio a los varones, ¿verdad? Tenemos un tema con las familias, ¿no? Todos adultos tenemos que empezar a trabajar en distintos esquemas de arreglos al interior de la casa para hacernos responsables de todo al interior, ¿no? Derechos, responsabilidades, obligaciones. Es una responsabilidad también de la sociedad, es decir, la sociedad tiene un tema ahí al que tiene que responder y que tiene implicaciones importantes porque trata de cuidados, trata de crianza, no solamente de cuidados y de crianza de niños, estamos hablando de enfermos, de discapacidad, personas de tercera edad que necesitan cuidados, en fin, hay una serie de personas que demandan unos derechos y que yo tendría que atenderlos o resolverlos. Lo mencionaba hace un momento Guillermo a propósito de por qué es importante hacer visible la responsabilidad del Estado, porque entonces el Estado tendría que ordenar todo para que para mí, hombre o mujer, el que fuera posible hacerme cargo de mi responsabilidad familiar al mismo tiempo que la laboral, sin que tuviera ningún tipo de consecuencia. Es un problema de empleadores, también tenemos que trabajar ahí la situación, y es un problema en términos generales, y aquí metemos el tema de derechos humanos, es un tema que está aquí. Hay muchos documentos en el sistema interamericano, en el sistema universal, que hablan de ello. Entonces, quizás cerrarle, con esta, creo que si queremos pensar en este tema, incorporarlo desde nuestros espacios, yo invitaría a por lo menos 2 ejercicios principales. Lo primero, que tendría que ver con esto de pensarle un poco cómo desde los espacios laborales podemos generar condiciones que permeen, digamos, la posibilidad de que nos involucremos todos en esta responsabilidad de cuidados, de crianza, de compatibilizar vida familiar, vida laboral, y de la mano necesariamente modificar estos patrones culturales, modificar estas formas de entender la realidad, donde ya viene en presupuesto la lectura de que hay unos espacios que se supravaloran, el espacio de lo público versus el espacio de lo privado, que no tiene ningún tipo de reconocimiento o aporte, ¿no? El ser varón versus ser mujer, el ser saludable versus ser una persona sana. Yo creo que en estos 2 niveles tendría que ser, y eso en el día a día iría transformando entonces la manera como entramos y como atendemos y como vivimos al día a día problemáticas cotidianas dentro de nuestra universidad, pero como de una manera, por lo menos de una perspectiva que me parece un poco más integral, más amplia y más real a las necesidades que hoy en día vivimos universitarios. Gracias. ¿No? Me quedaron 15 segundos. Bueno, pues les pido que vayan pensando las preguntas para Miguel. Vamos a pasar ahora con Lisbeth Gwendolyn Carrasco Salas. Se las presento. Lisbeth es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, Campus Saltillo. En el 2017 participó en la promoción de las campañas Juntos, Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos, Día Internacional de la Juventud, Semana de Acción XODS, Día Internacional de los Voluntarios y Carga tu Termo. Fue coordinadora general del primer foro regional El Mundo que Somos, Coahuila 2017, de My World México, así como también en el mismo año fue embajadora Youth de My World México, iniciativa de la campaña de acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Obtuvo el primer lugar por la coordinación de Ciencias Sociales dentro del primer y tercer foro de investigación estudiantil de la UVM Campus Saltillo en los años 2017 y 2018. También obtuvo el primer lugar en el Consejo FAO PNUMA del Modelo de las Naciones Unidas VMUN 2018, y además de obtener el primer lugar en el Fourth Annual International Student Photo Contest en 2019 con la fotografía Model Hair en la Universidad de Bilgi en Estambul, Turquía. Recibamos con un aplauso a Lisbeth, por favor.
Muchas gracias por esta oportunidad y comenzamos con el tema de los académicos frente a la equidad de género hacia una masculinidad responsable en los espacios universitarios. Pero, antes que nada, definir qué es la universidad como espacio universitario, porque si bien es un lugar que nos permite generar habilidades que nos van a ayudar día a día en nuestra vida profesional, es también un lugar en el que también debemos de aprender de manera personal y de manera colectiva a crecer como personas en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito social. Y haciendo especial énfasis en la cuestión de los derechos humanos, porque como estudiantes y académicos universitarios deben de seguir bajo un sistema de elección para llegar a lograr la equidad de género y muy en específico la responsabilidad que las personas de género masculino deben de promover en estos espacios universitarios. Ahora bien, ¿qué es la masculinidad? La masculinidad, básicamente desde la perspectiva occidentalizada, que inicia en los años 70 y precisamente donde teorías feministas empiezan a resurgir y tomar todavía un peso más en la sociedad, empezamos que encontramos a ver que la masculinidad se puede ver desde 8 perspectivas diferentes. En estas pueden destacar la perspectiva conservadora, la profeminista, la de los derechos del hombre, la espiritual o mitopoética. Esta hace alusión también, por ejemplo, cómo en la antigua Grecia se podía ver esta imagen, ¿no?, de masculina, de los hombres como machos alfa, héroes y llenos de fuerza. Desde aquí ya también vemos cómo esa relación histórica y mítica también lleva un peso en lo que se debe de, al momento de formular este concepto de masculinidad. Ahora bien, también está la perspectiva socialista y la de los grupos específicos, de acuerdo a Kenneth. También podemos ver que la masculinidad se puede ver desde distintos factores. Unos se cuestionan si es solo una combinación biológica y cultural. Otros que simplemente es el resultado de la cuestión histórica en la que los grupos, en específico los hombres, se han ido desarrollando con el pasar de los años. Hay perspectivas que mantienen esta postura. Ahora bien, además de atribuir a esto que la masculinidad lamentablemente hoy en día se ve en contraparte con la feminidad o la cuestión femenina, es decir, que son polos opuestos cuando no necesariamente lo son. Empezamos a ver esta comparación cuando vemos que lo masculino se asocia con lo fuerte, lo activo, lo productivo, lo valiente, lo responsable, lo conquistador de territorios o de parejas ocasionales, ¿no? Cuando lo femenino lamentablemente suele asociarse con lo emotivo, lo débil, lo pasivo, lo asustadizo y hasta lo dependiente. Es aquí cuando empezamos a verlos como polos opuestos, como una cuestión binaria, donde ya empezamos a ver una problemática de género y por lo tanto de una falta de responsabilidad masculina, porque hay que concientizar que no necesariamente son estos polos opuestos, sino que hay características que se pueden complementar y que no necesariamente son de uno o de otro. Claro, hay cosas que son muy específicas de cada uno, pero nadie dice o no puede ser prohibido, por así decirlo, que un hombre pueda llegar a ser emotivo, ¿no? O una mujer pueda llegar a ser fuerte y muy productiva, y sobre todo hoy en día con el empoderamiento de la mujer y gracias a los movimientos feministas que apoyan esta posición. Ahora bien, desde que se empieza a ver como un aspecto binario, ya se generan estos estereotipos que no permiten que un polo pueda tener características del otro y viceversa. Es a través de estas diferencias y similitudes que tienen por donde se puede trabajar hacia la equidad de género y por lo tanto, y sobre todo acentuando la cuestión de los derechos humanos con perspectiva de género, porque si bien es responsabilidad de alumnos hacer frente a estas cuestiones de violencia de género y de discriminación en todas sus formas en espacios universitarios, también es importante mencionar que es también una responsabilidad muy grande para los maestros, los académicos, el personal administrativo y sobre todo las autoridades, porque son estos quienes llevan aún más esta comisión, porque muchas de las veces como alumno, como alumna, se ve a los académicos como un ejemplo, un posible ejemplo a seguir. Pero ¿qué pasa cuando
termina violentando derechos humanos en la universidad, en un espacio donde debe de, pues como lo vimos en el principio, debe de permitirte crecer de manera personal, colectiva y sobre todo profesionalmente, pero sin estos criterios que te podrían limitar. Ahora bien, en los espacios universitarios, si bien es responsabilidad del alumnado, como lo habíamos mencionado, también es importante tener herramientas y medios que puedan generar esta oportunidad de movilización a través de políticas universitarias y dicha promoción de los derechos humanos. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente nos encontramos con casos en el que, por ejemplo, tenemos el estudio de Gloria Ramírez de 2012, donde se registran casos de violencia física y de acoso sexual cometido por alumnos, docentes y autoridades. Estas se observan de maneras distintas y que pueden ser desde un simple comentario, entre comillas, que lamentablemente se ha normalizado y que ha generado una cadena, ¿no?, de acciones y que puede ir ese problema aumentando cada vez más en los espacios universitarios. Y es como, aquí también viene la pregunta, si un espacio universitario me debe permitir a mí como alumno, como alumna crecer, y es uno de los lugares en donde más se comete esta clase de violencia de género, y sobre todo hay estudios que demuestran que la mayoría de estas acciones son perpetradas por personas del género masculino. Otro está, por ejemplo, el estudio de Bucket en el 2013, que indaga también sobre las situaciones de que el hostigamiento experimentado dentro de los espacios universitarios son, adivinen por parte de quién, por autoridades, docentes y los mismos alumnos. Ahora también encontramos simplemente un estudio realizado por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, que dice que reporta que el 95% de los varones piensa que las mujeres no son inteligentes. Entonces, si vemos esta problemática desde la cuestión, desde el pensamiento, generar ese pensamiento de que yo creo que las mujeres no son inteligentes, entonces en la acción, y si no se da atención a ese caso, ¿cómo va a ser en el futuro o más adelante? Si no se empieza a concientizar y a trabajar en eso. Ahora bien, bueno, hay un caso específico el cual habla de una universidad del norte de México en el que se empezaban a compartir los llamados pack, ¿no?, de alumnas en redes sociales, en grupos de WhatsApp, por parte de los mismos académicos, por parte de los mismos docentes e incluso hasta autoridades, ¿no? Entonces aquí es donde también vemos qué tan grave es la situación que se está viviendo en los centros universitarios por la cuestión en que las personas por una relación de autoridad tienen ese derecho y tú como una víctima pues no puedes hacer mucho, entre comillas, porque estas personas de alguna forma u otra te pueden atacar, ¿no? Y por lo tanto ya no podrías continuar para concientizar en esta cuestión de la masculinidad responsable. A esto sumando que las denuncias de varias alumnas de la institución han realizado para dar a conocer los niveles de acoso que reciben por parte de algunos académicos y alumnos de dicha facultad. Ahora bien, como a manera de concluir esta participación, quiero decir que lamentablemente no se había promovido hasta ahora la cuestión de la masculinidad responsable en estos espacios universitarios, en las escuelas, en las facultades, universidades, pues lamentablemente hay una falta de coordinación entre docentes, autoridades y alumnos, porque volvemos a lo mismo, muchas de las veces se encierran en que, es que él es el profesor, si alzo la voz por medios pacíficos,
por ejemplo, o sentarnos a dialogar y a discutir a través de un organismo, puede que existan consecuencias graves o peores. Pero si realmente se empieza a trabajar en esa coordinación, habría una respuesta inmediata ante estos casos, que claramente son con tintes, como uno de los motivos, machistas. Porque estos son los detonantes que deben de darnos las señales para concientizar y trabajar en conjunto. Los casos donde no se hace presente una masculinidad responsable son muchos. Esto es porque la masculinidad se entiende como algo que va en automático y impuesto por el solo hecho de ser hombre, por tener una cuestión o una posición de autoridad en la que debe de mantenerse en esa posición, ¿no? Y al final no está dispuesto a cambiar o a adaptarse, porque a palabras de Leonor, la masculinidad es algo que se construye, se aprende y se practica en el torrente del devenir cultural, histórico y social. Es decir, que si no empezamos con esa crítica y con ese pensamiento y reflexión de que todo está entrelazado y que esta cuestión es multidimensional, pues ¿cómo se podrían lograr resultados favorables si no se ve la masculinidad como conjunto? Si se empieza a concientizar a hombres en distintas etapas del crecimiento sobre lo que es la masculinidad responsable y se complementa con la promoción y aplicación de los derechos humanos, pero también haciendo énfasis en el lugar en el que se haría esta concientización, porque hay que reconocer que dependiendo del lugar también hay ciertos sistemas de valores y creencias que tienen una figura de masculinidad o de feminidad o del género femenino, de alguna forma u otra, ¿no? No es lo mismo la perspectiva occidentalizada a la perspectiva en Medio Oriente o a la perspectiva en Asia. También hay que ver esas cuestiones, todavía aterrizarlo aún más y cómo se podría trabajar de manera local, regional, hasta internacional. Porque esto se debe de adaptar a las nuevas exigencias que el siglo XXI demanda. Además, que a través de esto claramente se puede llegar a una equidad de género en casa, en el trabajo y por lo tanto en los espacios universitarios. Muchas gracias. Agradecemos a Lisbeth y ahora vamos con la doctora Juana María Peña Lara. Les leo su síntesis. La doctora Juana María estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en Derecho Laboral Internacional, recibiendo mención honorífica por parte del Sínodo de Evaluación, siendo la primera vez que en el examen de posgrado se otorga dicha mención. Su doctorado es especializado en Derecho Constitucional mediante examen de defensa de tesis la cláusula antidiscriminatoria en el derecho de acceso al trabajo, con la calificación aprobada sobresaliente cum laude por la unanimidad en fecha 22 de febrero de 2019. Actualmente desempeña el cargo de abogada en consultoría jurídica y litigio, compartiendo además su tiempo con los alumnos al ejercer como docente en la Universidad La Salle Saltillo. Les pido un aplauso para ella, por favor. Buenos días a todos y todas. Bueno, ya tardes más bien. En esta ocasión quisiera compartir una reflexión con relación al género y la masculinidad. Una reflexión desde el ámbito del derecho al trabajo, del derecho laboral. ¿Por qué elegí este apartado del espectro que pudiéramos considerar? Porque cuando yo recién egresé de la licenciatura, en mi primer empleo, recuerdo que el primer contrato de trabajo que yo firmé tenía una cláusula que señalaba que no podía contraer matrimonio dentro del término de 5 años a partir de la celebración del contrato. Y cuando pregunté, evidentemente esa cláusula resultaría inválida, pero ciertamente en mis estudios universitarios, cuando abordamos el tema del derecho al trabajo, jamás, nunca, porque no existía en la normativa, que esas cláusulas eran contrarias al derecho a la libertad, a la dignidad, todos estos conceptos que
que hoy en día abundan en muchos discursos, pero que en la práctica todavía nos falta concretarlos. A mí me llamó mucho la atención leer esa cláusula y a pesar de que me llamó la atención, pues firmé el contrato porque me interesaba la oportunidad de trabajo. Era una empresa de autotransporte, la más grande de América Latina en ese momento. Entonces representaba una muy buena oportunidad, pero sí me cuestioné en ese momento por qué esa cláusula, y la explicación que me dieron era muy sencilla a los ojos del empresario. Lo que comentaban en la conferencia previa, porque la empresa había de ser una inversión en mí, en capacitarme para hacer defensas adecuadas, y pues ocupaban que no me retirara tan rápido, ¿verdad? Entonces se manejaban esas cláusulas, pero solamente para las mujeres. Los hombres no estaban sometidos a esas disposiciones o esas políticas empresariales. Por eso es que elegí este tema, y porque además recientemente, ahorita hablábamos del género, la masculinidad, y cómo la hemos ido pues perfeccionando su mal entendimiento en la práctica. Miren, hace apenas un mes la Corte emitió una resolución donde se analiza una disposición en materia laboral, en materia de seguridad social, una disposición del Estado de Morelos que señala que el término, más bien los años para la jubilación entre hombres y mujeres, para los hombres señala 30 años, para las mujeres 28 años, y se han hecho una serie de procedimientos jurídicos para establecer si esa disposición es contraria al principio de igualdad entre hombres y mujeres, que la cláusula que dispone un trato desigual en cuanto a los años de antigüedad y en el salario que habrá de servir para otorgamiento de la jubilación, que se incremente en un 10% para las mujeres pero no para los varones, se encuentra debidamente justificada. Quizás si hacemos un análisis jurídico muy profundo podríamos llegar a la conclusión de que sí. En mi opinión personal creo que no en el tenor de los argumentos que hace la Corte al decir que esta diferenciación normativa se encuentra justificada, dice así la Corte, porque las mujeres están más dedicadas a la crianza de sus hijos, además de desempeñar un trabajo. Y si se supone que estamos realizando un trabajo que busca que los hombres participen activamente en las responsabilidades familiares, pues es difícil entender cómo el Tribunal Supremo del país argumenta que es la mujer la que se encarga de la crianza. Entonces, ahí está el mensaje, en el sentido de que, pues sí hablamos de igualdad formal en la ley, pero a la hora de hacer la realidad, las cargas siguen siendo para las mujeres. Se celebra mucho esta resolución de la Corte, pero yo creo que no hay mucho que celebrar desde mi perspectiva personal, porque se siguen perpetuando estas etiquetas, estos estereotipos, estas construcciones socioculturales, pero también las estamos reafirmando desde el ámbito normativo, desde el ámbito judicial. Es muy loable que sí se considere que las mujeres tal vez tengan que elaborar menos años para acceder a una jubilación, pero no los términos en que la Corte está haciendo ese tipo de proyecciones, porque nos está enviando un mensaje muy claro, y eso es de llamar la atención. Fíjense, hay algunos antecedentes. Cuando yo dediqué el tiempo a estudiar y a elaborar la tesis doctoral, que es sobre la discriminación en el derecho al acceso al empleo, la Constitución nos marca 11 categorías proscritas, la Ley Federal del Trabajo habla de 13, la OIT habla de 7, y a la hora de estudiar las 11, la que más me llamó la atención y a la que le dediqué un poquito más tiempo fue precisamente a la que tiene que ver con el género. Algunos textos dicen género, otros dicen sexo, pero bueno, y encontré algunos antecedentes muy, muy interesantes. Vean, hay un precedente de 1968, lo voy a poner como referencia para que veamos 1968-2019, cómo sigue permeando la misma construcción jurídica y social. En aquel tiempo, una mujer viuda en Poza Rica, Veracruz, fallece su esposo y el contrato colectivo de trabajo señalaba que cuando eso sucedía,
algún familiar podría acceder al puesto de trabajo que se quedaba vacante. Y esta mujer dice, bueno, pues yo soy la viuda, dependiente económica, puedo acceder a la oportunidad de trabajo que tenía mi esposo fallecido, y hace la promoción. Su esposo era vigilante en Pemex, y hace su solicitud, y cuando se le resuelve, resulta que ya se le habían asignado este trabajo a un sobrino de su esposo. Y bueno, ella intentó acciones judiciales. Finalmente el asunto llega a la corte, y fíjense ustedes los términos en que la corte señala. Dice: aunque el actor acreditó ser esposa y dependiente económica del jubilado, o sea, en este caso ya había fallecido él, y que le correspondería a ella el trabajo, las mujeres no pueden desempeñar trabajos en actividades industriales ni en tiempo extraordinario en Petróleos de México, en virtud de una disposición, pero especialmente subrayan ellos, porque la actora no ha demostrado de manera alguna tener la capacidad o las condiciones para desempeñarse en ese puesto de vigilante que desempeñaba su esposo, y recalcan que por su calidad de mujer es una condición que la limita para desempeñar esa actividad. Se le negó el derecho de acceder al trabajo, un criterio de la Corte. Antes, en 1916, cuando se estaba discutiendo el artículo 5 de la Constitución que habla del derecho al trabajo, la discusión era en torno a la prohibición del trabajo nocturno de mujeres, y uno de los personajes que estaban en la discusión señalaba que limitar el trabajo de las mujeres, o más bien establecer la prohibición del trabajo nocturno de mujeres, era tanto como restringir el derecho a la libertad, porque había en esa época muchas mujeres que laboraban en el horario nocturno en restaurantes, bares, y que pues iba a ser muy desesperante para algunas mujeres al otro día que se aprobara la Constitución encontrar con que ya no tenían un empleo por esa prohibición que se estaba instrumentando en la Constitución. Al poco tiempo después, un grupo de mujeres igual promueve un amparo para manifestar que se les estaba restringiendo su derecho al trabajo y de hecho a su propia dignidad de personas, para tener un recurso como subsistir. Y la Corte dice que efectivamente consideraba que sí había un atentado contra la dignidad y la libertad de las personas, pero que esa medida, fíjense ustedes, es una medida de protección moral eficaz a un gremio numeroso como eran las mujeres, y que esa medida de protección moral pues salvaguardaba eso, un interés de la sociedad, de la colectividad, y otorgarles el amparo pues sería inmoral, dado que el objetivo era protegerlas y salvaguardarlas. Luego encontré por ahí otro asunto de una mujer que laboraba en un centro de espectáculos, y como bailarina, y a diferencia de sus compañeros meseros y demás que ambientaban también el lugar, ella tenía un contrato de trabajo privado, donde se establecía otro tipo de salario y otro tipo de prestaciones. No gozaba del derecho a la seguridad social, y decía el tribunal, la junta que resolvió en aquel tiempo, en un primer momento el asunto, pues que eso se debía a que ella, como era bailarina y por su condición de ser mujer, no estaba en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros varones para acceder al trabajo. Otros precedentes, bueno, muchos que he encontrado por ahí, ya desde 1900, estamos hablando de 1916, 1936, 1942, tuvimos otro reciente en 2012, hay una disposición ya está ahorita reformado, en la ley del IMSS, que otorgaba derecho a las guarderías solo a las mujeres trabajadoras y a los varones siempre y cuando fueran viudos o tuvieran a su cargo el cuidado de los hijos.
Después la Corte entra a analizarlo y determina, fíjense, contrariamente ahora 2019, que los hombres deberían tener también acceso a una guardería, independientemente de si tienen bajo su responsabilidad de cuidado de los hijos mediante una determinación judicial, porque también participan en la crianza y la formación de los hijos con responsabilidades familiares. Y ahora 2019 cambian completamente el argumento. Bueno, pues así es un poco los criterios de los ministros, de los jueces, son muy subjetivos, no tenemos mucha claridad en los elementos objetivos que debieran permear a la hora de resolver este tipo de asuntos. Mi reflexión final al compartirles esto es que sí tenemos como sociedad que modificar o reafirmar algunos patrones que nos lleven a construir de verdad la igualdad, más allá de la igualdad, la construcción del género y la masculinidad, pero es un poco complicado cuando desde el ámbito normativo las señales nos indican que así es y siguen perpetuando estas construcciones sociales. Se perpetúan en la construcción social, en el imaginario social, pero también en el espacio normativo, que es donde me parece que tendríamos que hacer un trabajo de defensa y de... La Corte es el máximo tribunal en México, pero también tenemos instrumentos internacionales a los cuales podemos denunciar ese tipo de inconsistencias en los pronunciamientos. Muchas gracias. En este momento vamos a abrir un breve espacio para el área de preguntas. Las chicas aquí nos van a pasar unas tarjetitas para los ponentes que vayan leyendo las preguntas y a la misma vez contestándolas para agilizar un poquito más el programa. Aquí les hacemos llegar las preguntas. Bueno, pues licenciado Miguel, ¿qué políticas públicas atacarían el problema de fondo? A ver, ojo, la política pública es una manera de entrar a resolverlo, o sea, detectamos que hay un problema que queremos atender y la política pública sería una de las vías. Yo creo que una de los principales ejes de lo que quise compartirles ahorita es que ciertamente tenemos que reforzar con política pública un ejercicio que tenemos que empezar a deconstruir personalmente, como personas en lo individual, como personas en lo colectivo, en mi relación de pareja, en mi relación familiar, en mi relación. Ahí es donde están esos contenidos que tenemos que cambiar, modificar, porque esos son los que a final de cuentas acaban impidiendo, limitando y mermando las posibilidades de ejercicio de derechos para todas las personas por igual. Si pensamos en políticas públicas, pues sí, me parece que tendríamos que empezar a pensar en políticas públicas. Yo creo que la que más vemos tiene que ver con el tema de los tiempos, el tema de las licencias de paternidad, el tema de las licencias de cuidados, pero tenemos que pensarlo de manera mucho más integral que solo en ellas. Es decir, la política no tendría que resolverme la necesidad de llevar al chamaco al ISSSTE y que me den la medicina, sino al contrario, tendría que ser una política de cuidados y de crianza que permita compatibilizar ambos espacios. Entonces tenemos que pensar en políticas un poco más grandes que por un lado cuestionen el privilegio y construyan, digamos, modelos mucho más igualitarios, mucho más equilibrados, y por otro lado, políticas que afirmen esto que me parece que también es bueno insistir, que se trata de un tema de responsabilidad compartida entre todos y la mayor parte de los actores de la sociedad, y donde todos tenemos algo que tributar y algo que poner. Entonces, si hacemos visibles esas dos cosas, me parece que podemos empezar a pensar en avances hacia allá. Gracias. Doctora Juanita, ¿usted cree que existe igualdad formal? ¿Cómo se podría materializar esa igualdad y que no solo quede en las leyes? Bueno, yo creo que las normas, la Constitución y las leyes secundarias han
permiten hoy en día que tengamos un andamiaje jurídico hacia la igualdad, pero lamentablemente nos falta un camino largo por recorrer para hablar de la igualdad material. Este pronunciamiento que acabamos de comentar del 2019 es una prueba viviente de esto que sucede. El género o la transversalización del género no significa inclinar la balanza hacia las mujeres, significa ponderar condiciones sociales, una estructura social para que hombres y mujeres accedamos en igualdad de condiciones y circunstancias a los derechos. Creo que, en mi opinión personal, existe todavía muchísima inconsistencia y desconocimiento a la hora de aplicar los conceptos. La igualdad está ahí, debiéramos acceder todos a ellos. Lamentablemente, los mecanismos que existen tendríamos que instrumentarlos con más consistencia y pues lograr que sean posibles con eso, con el ejercicio más constante. A veces nos cuesta el tener que estar instrumentando los mecanismos para que esto suceda, pero es la única vía que pudiéramos tener para lograrlo. La igualdad formal existe en los pronunciamientos, en las declaraciones, nos falta mucho para concretarlos en la práctica, pero ahí vamos. Ok, esta es una pregunta para el maestro Miguel y luego me quedan dos que son para los tres. Entonces voy a dejar al último las dos que son para los tres para irles pasando el micrófono. Miguel, así como una mujer tiene derecho a la incapacidad pre- y postparto, conforme al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, ¿considera usted que, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, una alumna podría tener, si no un igual, sí un similar derecho de una incapacidad de algunas semanas y así no afectar sus estudios? Gracias. Claro, aquí tenemos clarísimo el ámbito de afectación, es decir, sí hay una afectación en su derecho a la educación, sí hay, inclusive hay un concepto que se ha construido en derechos humanos que me parece que fantástico cuando se menciona a propósito de las sentencias, que tiene que ver con la realización de su proyecto de vida. Es decir, si hay un impacto ahí, me parece que se pueden atender y se pueden establecer medidas que permitan, ojo, no se trata de exentarla, no se trata de cambiarle la carga, porque eso sí sería afectando también versus los derechos de los demás y de las demás estudiantes. Se trata de que busquemos esquemas donde la alumna no necesariamente tenga que ausentarse, ni siquiera tenga por qué posponer sus estudios a propósito de el embarazo que está viviendo. Y esos esquemas te permitirían también, no solamente, o sea, el problema no es, ojo, el problema no es que esté embarazada, el problema es cómo podemos ofrecer esta oferta académica, digamos, hacer posible que ella se titule y lleve sus estudios, pero no solamente a ella, sino tenemos muchas otras condiciones y personas que viven situaciones similares, personas con discapacidades motrices temibles, personas que tienen, por ejemplo, ahorita en la UNAM tenemos un alumno en ciencias que tiene 11 años, me parece, ¿no? Obviamente ese alumno de 11 años no puede ir a clase como va un alumno de 20, de 22 años. Entonces, tenemos que buscar esquemas y políticas que permitan que esa diferencia no tenga una merma, digamos, en la realización como personas y específicamente en su realización académica y profesional. Entonces yo sí creo que las universidades tendríamos que estar buscando algún otro esquema que permita avanzar en ese sentido sin que tenga detrimento en la carrera de la chava o del chavo. Ok, llegó otra para la doctora Juanita y como nos queda poquito tiempo, sean breves, por favor. Juanita, ¿qué opinión te merece el concepto de empoderamiento de uno u otro género? Bien, el tema del empoderamiento me parece que va muy ligado a la construcción del principio de igualdad. Lo que sucede es que hablamos básicamente de empoderamiento de la mujer.
bajo un falso entendimiento de medidas de acciones positivas. Entonces, a la hora de instrumentar igual las medidas de acciones positivas es cargar todo la balanza hacia las mujeres y crear centros donde sí, se les da capacitación, se les explican doctrinas. Yo creo que las personas, más allá de conocer las teorías o las doctrinas, pues sí, a quienes investigamos a lo mejor sí las tenemos que conocer y desarrollar a profundidad. Lo que interesa es, en la práctica, cómo puedo yo tener salvaguardados mis derechos sin ser violentada. Yo creo que eso es el empoderamiento, en la concreción de los derechos, más allá de mecanismos o instituciones que se dediquen a impartir conferencias, que es muy loable, pero no es el esquema que salvaguardaría el derecho a la realización de los derechos, que para mí el empoderamiento es eso, el acceder al derecho y realizarlo en la práctica. Como ya tenemos que terminar, les voy a pedir nada más, en una palabra, bueno, si se puede, ¿qué opinan sobre las feministas? Yo apuesto por la igualdad de las personas. Igualmente la igualdad de las personas, como lo veíamos hace rato, no sin polarizar tanto, ¿no? Porque pues esto tiene que ver con la igualdad y la inclusión. Es una pregunta con mucho truco y rapidísimamente, me parece que feminismos no hay uno, son muchas las vías y los modos, digamos, de alcanzar la exigibilidad de derechos, pero yo creo que yo como varón me siento invitado a que hay mucho por aprender de estos movimientos. Estos movimientos llevan por lo menos 200 años, si no es que hasta más, y hay muchos aprendizajes que tendríamos que revisar y que podríamos incorporar al día a día, cuestionamientos y preguntas, y que creo que en ese sentido esa parte me hace a mí mucho sentido. Y esto también es para los tres, va en doble, también cortísimo. Dice, ¿existe un país o estado o sociedad en este mundo que haya logrado la igualdad sustantiva que proclaman los movimientos feministas? Si la respuesta es sí, ¿cómo es vivir en este lugar y cómo se siente vivir en un mundo con igualdad sustantiva? Entonces, también, si es sí, díganme una palabra, ¿cómo se siente? Ok. Si es no, pues no. Yo la verdad no conozco ninguno, es decir, hay muchos que tienen codificaciones y normativa y tienen ahí estándares muchísimo más altos que los nuestros, pero yo estoy casi seguro que así como tal igualdad sustantiva siguen teniendo vericuetos porque finalmente hay un sistema ahí que anda jalando el tema desde las normas heteropatriarcales y que acaba trastocando, digamos, cualquier sentido de sustantividad que puede tener la igualdad. Bueno, esto depende del sistema de valores y creencias de cada región. Me atrevo a decir que desde la perspectiva occidentalizada, Canadá, por ejemplo, podría ser un ejemplo claro. Europa, por supuesto, Alemania, Francia, y después avanzando con una parte del sudeste asiático hasta llegar al Medio Oriente. Claro que la cuestión de la igualdad de género todavía está pendiendo de un hilo hasta llegar a África, y claro, la situación en Latinoamérica ni se diga. Puede haber, pero no por completo, lamentablemente no se ha logrado a nivel internacional, pero hay distintos instrumentos e iniciativas que luchan por esto, y esto es un claro avance y un buen signo, ¿no? Jurídicamente, no. En la materialización tampoco. Yo creo que es la aspiración de todo Estado. Queda una pregunta, pero a la persona que la hizo, a Kenia Camacho, me parece, ¿cuál es la opinión de la negación en la negación de las embarazadas para un trabajo profesional? Ellos se comprometen a contestar en el grupo de Facebook, en la página de Facebook de la Defensoría. Les voy a pedir, por favor, esa es la pregunta, que cada quien les dé su opinión, y ahí, Kenia, puedes encontrar la respuesta. Agradecemos su tiempo, les pido un aplauso para ellos.